a mirar el primer punto de por qué hay desánimo dentro del pueblo de Dios. Y la base para nuestro primer punto está en Números, capítulo 21, verso 4. Números 21, 4. Entonces, leemos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice la bendita palabra de Dios. Después Partieron Del monte de Or. ¿de qué? Del monte de Or, camino del Mar del Mar Rojo, Rojo, para rodear la tierra de Edom. de Edom. Ahí hay un pero. ¿Pero qué? Y se desanimó el pueblo. Y se desanimó el pueblo por el camino. por el camino. Vamos, mis hermanos, a mirar por qué se desanima el pueblo. Y nuestro primer punto es que el pueblo se desanima por la dureza del camino. ¿Qué quiere decir eso? Por la dureza del camino. ¿Qué quiere decir? La vida, por los problemas, Porque a medida que vamos caminando, ¿qué pasa? Se hace más duro el camino. Empiezan a haber dificultades. Y por eso es que el pueblo, por eso es que la gente se desanima. ¿Sí o no? Y vemos, mis hermanos, que cuando hay desánimo en el pueblo, la gente tiene la tendencia ¿a qué? Desanimarse. Cuando hay desánimo en el pueblo, la gente tiene la tendencia ¿a qué? a retroceder. ¿A qué más? Hablar. A hablar, sí señor. La gente tiene la tendencia a murmurar, a hablar. ¿Y quién es la primera persona de la cual habla el pueblo? No, señor. De Dios. La gente, mis hermanos, cuando se desanima, empieza a cuestionar a Dios. La palabra. Y después, a rajar. ¿De quién? Del pastor. ¿Eso será verdad o será mentiras? Eso es verdad. Y eso pasa en todas partes. Cuando la gente se desanima y ve que Dios no le cumple sus caprichos, la gente empieza a murmurar, la gente empieza a hablar. Y como la persona que habla está desanimada, ¿qué hace? Contamina al resto. ¿Sí o no? Y cuando la gente habla no se da cuenta que se está metiendo directamente con Dios. Porque la obra de quién es. De Dios. ¿Usted de quién propiedad es? De Dios. Pues de Dios. Lo que usted tiene de quién es. De Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué opción le dejamos a Dios? Miremos primero y démonos cuenta de que esto no me lo invento,
sino que a través de todo el tiempo, a través de todo el tiempo, de todos los tiempos, la gente ha murmurado de Dios y de su siervo. ¿Qué dicen ustedes? Verso 5, 21:5, Números 21:5, ¿qué dice? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Y qué dice hoy por hoy? ¿Qué dice la gente? Hoy por hoy, ¿qué dice la gente? Lo mismo. No, hoy no dice lo mismo. Hoy la gente no habla lo mismo. ¿Qué ha pensado? Sinceramente, ¿qué ha pensado usted? Que como Dios no le cumple los caprichos que la persona tiene, pues entonces... ¿Por qué mejor? No me vayan a decir que no. ¿Por qué mejor no me quedé en el mundo? ¿Por qué yo tengo tantas privaciones? ¿Por qué mejor no me quedé donde estaba? ¿Por qué mejor no hice esto? ¿Por qué mejor no me quedé en el mundo? A lo mejor me iría mejor, a lo mejor estuviera bien. Hoy no tengo nada. Hoy tengo más dificultades que antes. Hoy he perdido a mis amigos. He perdido muchas veces a mi familia porque nadie quiere saber de mí. ¿Cómo están mis hijos? Descarriados. Estoy en la inmunda, Señor. Y usted nada, que hace nada por mí. ¿Sí se ha pensado eso? Hermano, sí. Eso se piensa. Eso se piensa. No tengo plata. No tengo ni para comprar lo que necesito. A mí nadie me da. Y yo confío en usted, Dios, y usted nada, que sale con nada. Eso piensa la gente. Eso piensa la gente. Por eso mejor, Señor, esa gente impía, esa gente que no quiere nada contigo, Sí, lo tiene todo. y lo tiene todo. Yo no tengo nada, Señor. ¿Qué me falta? ¿Yo por qué no tengo nada? Contésteme, Señor. ¿Sí o no? Y si es un obrero, ¿qué? Peor. Si es un obrero, peor. Y yo les hago una pregunta. ¿Quiénes somos nosotros para reconvenir a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para ponernos a altercar contra Dios? ¿En qué nosotros le hemos ayudado a Dios? Nada. Nada. Pero como a Dios no lo vemos, entonces nos podemos desquitar ¿con quién?
con el que sí vemos, ¿sí o no? En el pastor. Nos podemos desquitar con él haciéndole aunque sea mala cara. ¿O será, Señor, que es mentira lo que nos dicen? ¿Será, Señor, que es mentira lo que nos enseñan? Señor, y nos hablan de esto, y nos hablan de aquello, Señor, y serán mentiras. Yo creo que hasta mentiras serán. Eso lo han pensado aquí. Eso se piensa aquí. Aquí en otro lado. Y en todas partes. ¿Y por qué se piensa eso, hermanos? ¿Por qué? Porque se anda más en la carne que en el espíritu. Sí, Señor. Ahora nosotros creemos, o ustedes creen, que a Dios le queda grande darles cualquier cosa. No. Hermanos, es que no es cuando nosotros digamos, es cuando Él quiera. Es cuando Él quiera. En el tiempo de Él. ¿Cómo está nuestra mente delante de Dios? ¿Cuántas veces Dios ha tenido que aguijonearnos? ¿Cuántas veces? Muchas. Yo creo que muchas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué nosotros siempre tenemos que dejarnos ganar del desánimo? ¿Por qué siempre tenemos que dar el brazo a torcer? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dar el brazo a torcer? Hay una sencilla razón, mis hermanos. Porque todavía nos cuesta creerle a Dios. El camino se nos hace duro, el camino se nos hace pesado, el camino se nos convierte en un tormento, en dificultad. Salimos de una y caemos en otra. ¿Sí o no? Y ahí está el diablo para darle un dulce al que sea y tenerlo contento. Esa es la obra de Satanás. Hermanos, la gente renegó contra Dios. Y la gente renegó contra Moisés. Que Dios nos guarde de caer en el pecado de Coré. Que Dios nos guarde, hermanos, de que la tierra se vaya a abrir y nos trague vivos. ¿Ustedes creen, eso pasó con Coré, ustedes creen que no puede pasar hoy en día? Sí, sí. Sí, hermanos. Hoy en día el castigo es distinto. Cuando la gente murmura, cuando la gente se esconde para hablar, hermanos, no hay sea que por habladores Dios los deje mudos. Dios los deje mudos por habladores. Entonces preguntémonos por qué desánimo. Si Dios es tan bueno, como se pregunta la gente, si Dios es tan misericordioso, y Dios dice que nos tiene en cuenta por qué nos faltan cosas, por qué hay desánimo en nosotros. ¿Cuál es o cuál será la causa de que en mí haya desánimo? ¿Cuál? Este camino por el cual estamos pasando, caminando hoy,
Es un camino duro. Es un camino duro, pero ténganlo ustedes presentes. Oye, que si Dios no estuviera al lado de nosotros, ¿en dónde estaríamos? ¿O muertos? ¿No? Sí, claro. Quizás sin hogar, quizás pidiendo limosna. ¿De cuántos atracos nos ha librado Dios? ¿De cuántas enfermedades nos ha librado? ¿Será que no? Sí, Señor. ¿De cuántos accidentes? Hay cosas, mis hermanos, por las cuales en nosotros no debería haber desánimo. En nosotros no debería existir eso, porque sabemos que hasta hoy Dios nos ha guardado. Hasta hoy Dios nos ha dado lo que hemos necesitado. Que no hemos recibido todo lo que hemos querido por causa de nosotros mismos. No hemos recibido todo lo que hemos querido tener por causa de nosotros mismos. Pero siempre la costumbre de nosotros es buscar un culpable. Mis hermanos, el pueblo de Dios cometió ese gravísimo error. Haber murmurado, haber pensado y haber hablado de Dios y de quién? Y de su siervo Moisés. Entonces, mis hermanos, si nosotros nos ponemos a mirar, pensemos cuántas veces Dios ha tenido que reprendernos por habladores. ¿Sí o no? ¿Será que Dios sí nos ha reprendido por habladores? ¿Qué dicen ustedes? Que sí. Sí. Sí, hermanos, porque no tenemos que reconocer, o ustedes tienen que reconocer hoy, mis hermanos, que ustedes han dudado, que ustedes han hablado. Reconozcan eso. Tienen que reconocerlo porque es verdad. ¿O será que Dios se equivoca? No. Eso es verdad, hermanos. Eso es verdad. Eso es verdad. En los hogares se ha hablado de la obra, se ha murmurado. ¿Sí? Sí, mis hermanos. Sí. ¿Se ha cometido ese error? Sí. Sí, mis hermanos. Se ha cometido ese error. ¿Acaso es que Dios tiene la culpa? Dios no tiene la culpa. Dios ha querido en su divina y en su perfecta voluntad darnos cosas. Darnos lo que nosotros hemos necesitado. Pero Dios, entiendan esta parte, Dios ha visto algo. Dios ha mirado en su corazón algo, por lo cual está detenida la bendición. Algo hay por la cual la bendición está detenida. Y a nosotros nos parece duro eso, pero no nos ponemos a reflexionar, no pensamos que no es justo
que yo me desanime sabiendo que el único culpable de todas las cosas que me están sucediendo, sean buenas o sean malas, únicamente el culpable soy yo. Que nosotros, en vez de pedirle perdón a Dios, ¿qué hacemos? Nos ponemos bravos. Nos reiramos. Acrecentamos más. Renegamos, cuestionamos. Mis hermanos, demonios de cuestionamiento hay, demonios de duda, demonios de incredulidad. Cuando nosotros, conociendo cómo es Dios, no debiera existir eso, ¿o sí? No. Ahí está el asunto. ¿Cuántas veces Dios ha tenido que reprendernos por habladores, mis hermanos? Y miremos lo que Dios tuvo que hacer, verso 7, Números 21:7. ¿Qué dice? Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Mis hermanos, a nosotros nos queda grande hacer ese ejercicio, ¿sí o no? ¿Que sí o que no? A nosotros nos queda grande reconocer, ir a la presencia de Dios, buscar al siervo de Dios y decirle lo que le dijo el pueblo a Moisés. A nosotros nos ha quedado grande eso, hermanos. ¿Sí o no? Entonces, si vemos qué fue lo que movió el corazón de Dios para escuchar la oración de Moisés. El arrepentimiento. ¿Qué más? ¿Qué fue lo que Dios vio en el corazón del pueblo? Arrepentimiento, sinceridad. Esa fue. El pueblo fue sincero. Y fue y le dijo a Moisés: mire, hemos hablado de usted y de Dios, hemos renegado contra Dios y venimos a pedirle perdón y decirle que ore por nosotros, que interceda ante Dios para que nos quite este aguijón. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Les quitó el aguijón. Hoy nosotros no tenemos serpientes. Entonces, hagámonos esta pregunta. Hoy, ¿con qué nos está reprendiendo Dios? Mis hermanos, miremos qué pasó en el verso 6, 21:6. ¿Qué pasó? Entonces el Señor envió serpientes en el 6. Sí. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Ahí está. Mis hermanos, hoy de qué manera Dios o con qué Dios nos está reprendiendo. ¿Con qué Dios nos estará reprendiendo hoy en día? Con el desánimo. Coronavirus. Señor, Con el coronavirus. una parte, pero con desánimo no, Tati, si el desánimo ya lo tienen. El desánimo es un demonio y lejos esté de Dios ponernos eso. ¿Quién pone el desánimo? ¿Dios? El diablo. Entonces, ¿con qué nos estará reprendiendo Dios hoy, mis hermanos?
A ver, ¿con qué será? Ya Dios no nos va a mandar serpientes. En enfermedades. ¿Con qué? ¿Qué plaga hay en su casa? ¿Qué plaga hay en la casa de alguno? Bueno, descartémonos las plagas. ¿Con qué más? Ya Dios no nos está reprendiendo con plaga, ya sabemos que. ¿Qué otra cosa habrá? Escasez. Sí, señora. ¿Con qué más? ¿Con qué más Dios nos puede estar reprendiendo? Ya vimos, con escasez, sí. ¿Con qué más? Miren, no nos callemos porque nosotros sabemos a ciencia cierta cómo es que estamos viviendo. ¿Sí o no? Sí. ¿Usted no sabe cómo está viviendo hoy en día? A una parte, hay escasez, puede haberla. Esclavitud. Sí, señora, de Mundo. sí, esclavitud, ¿de qué? Al mundo, al trabajo. Sí, señora. ¿Y eso es duro o fácil? Eso es duro, mis hermanos. Porque cuando uno está esclavo del diablo, el diablo le pone lo que sea. Y no lo deja decir ni pío. Y hace Tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo. No es si quiere. ¿O no es así? Y ahí de que no lo haga, le pone su molde al lado para que le esté atormentando la vida. ¿Que sí o que no? Sí, y hace que el tiempo se haga más cortico. Y nunca va a salir si no se dispone de la esclavitud. ¿Sí o no? Por ejemplo, tenemos que nosotros ser muy sinceros en esto, mis hermanos. Ahora, esclavitud. Decimos que, o dicen, de los oficios de la casa, ¿sí o no? ¿Que sí o que no? Sí. ¿Sí? El diablo le pone una escoba a su lado y esa no deja que usted la suelte. La vuelve esclava de ese instrumento. El diablo vuelve a la persona esclava de las ollas, de la cocina, ¿o no? ¿Sí? A sacarles brillo, lo que sea. ¿Sí? Porque todo esté impecable y cualquiera que llegue haga desorden. ¿Y quién ve eso? ¿Quién ve ese trabajo que usted ha hecho todo el santísimo día? Nadie. Pues nadie. ¿Y si le robó uno el tiempo de ellos? Claro. ¿De qué más? ¿Con qué más Dios está reprendiendo? ¿Con qué? con injusticia. Sí. Porque a la larga, cuando una persona es esclava del diablo, se vuelve Injusta con uno. hasta consigo misma, Tatis. Porque la persona se vuelve tan injusta consigo mismo que ni siquiera tiene paz para tomarse un tinto. Y si se está tomando tinto, llega el aguijón y se lo amargó. No tiene derecho a sentarse media hora a descansar. Ni 5 minutos. Entonces démonos cuenta que hoy en día sí Dios ha tenido que, o nos tiene que reprender. ¿Sí o no? ¿Con qué más?
¿Con qué más? Robándonos la paz. Disensiones, Sí, pleitos, Sí. disgustos. hasta le roba el sueño. El diablo, ¿sí o no? Bueno, yo oigo desde allá arriba. ¿Con qué más? No hay más con que Dios esté reprendiendo, permitiéndole al diablo que nos haga fiestas. Ser esclavo del trabajo. La incredulidad. Sí, con la misma enfermedad. Que se pone a pelear ¿No? con los hijos. Y como no tiene con quién pelear, pues sí, le toca con el que primero encuentre. Y entonces uno dice, Señor, yo sé que tú me das todo lo que yo necesito. ¿Y quién le roba esa fe? ¿Quién? Diablo. Ya hablo de los mismos hijos, Sí, el esposo. sí, señora. Y si está enferma, pues muérase. Si hay algún dolor, ¿quién lo siente? Entonces, mis hermanos, sabiendo que nosotros no deberíamos estar pasando por esas situaciones feas, pero nosotros mismos somos los causantes ¿de quién? De nuestros propios desechos. De nuestros males. Nuestros propios religiones. Mis hermanos, hoy no tenemos las serpientes, pero tenemos cosas peores que esa. Hoy tenemos cosas peores. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué tenemos cosas peores que la serpiente? ¿Por qué? A ver, piensen. Miren, les voy a decir. Cuando la serpiente mordía a alguien en el desierto, ¿qué pasaba con la persona automáticamente? Moría. Moría. Si hoy en día una serpiente mordiera a alguien, pues la persona a lo mejor, si no estuviera el suero antiofídico, se moría o se muere, ¿sí o no? Pero el asunto es de ser esclavo todos los santos días del diablo. Eso es peor que la serpiente. Las señoras se levantan pensando ¿en qué? Desayunamos. En el desayuno. La señora desayunó y se pone a pensar ¿en qué? Y el amor. Y se le fue todo el día. Hubo un tiempo de que se gaste la persona, la señora, hubo un tiempo para que ella descansara. ¿Hay un tiempo de esos? Mis hermanos, hay algo peor todavía, que es su propia mente. Es su propia mente. Y piensa una cosa y sigue pensando, y pensó y siguió pensando, ¿y cuándo va a terminar de pensar? Nunca. Y que muera. Hasta el día en que se muera niña. O hasta el día que tome la decisión y le diga, mire diablo, ya no más. No voy a volver a ser esclava de usted. Diablo, no voy a ser esclava de usted más. Hasta que llegue ese día. Mientras tanto,
va a seguir siendo esclava, porque va a seguir siendo esclava. El pueblo murmuró, mis hermanos. Y nosotros nos damos cuenta y nos ponemos a hacer cuenta que cuando nos ponemos a mirar con respecto al servicio de Dios, nos parece duro, ¿sí o no? Nos parece que no nos va a alcanzar el tiempo. Nos parece que no vamos a lograr nada. Pero no nos estamos dando cuenta, o no se están dando cuenta, que el tiempo entonces para servirle de esclavo al diablo sí les alcanza. Porque el diablo sí exige. El diablo sí le dice, mire, usted tiene, no es que si quiere, tiene que hacerlo. ¿Sí o no? Y yo pregunto, ¿en qué momento Dios nos ha exigido? Dios no pelea, Dios no se pone a disgustar, Dios no se amarga la vida. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no se amarga la vida con nosotros? Porque Él nos dio libre albedrío. No. Sí, Dios nos da libre albedrío. ¿Qué más? ¿Por qué Dios no se amarga con nosotros la vida? ¿Por qué? Eso es problema de cada uno como quiera vivir. No. No. Dios ya ve que cada uno escogió su forma de vida. Por eso Dios no se amarga. Él no se amarga. Dice, sí, así está contento, puede quejar. ¿Por qué? Mis hermanos, Dios no se amarga la vida porque Él cumplió con dar órdenes y dejar decretos. ¿Sí o no? Sí. Y de cada uno está si los quiere cumplir o no. Entonces, Dios no se amarga la vida porque usted no le quiera servir, ni porque usted quiera ver ni por usted mismo, ni Dios no se amarga la vida porque usted piense en contra de lo que quiera pensar, por una sencilla razón. ¿Cuál es? Es una razón muy poderosa y la única que hay. ¿Cuál sería esa razón? La salvación es individual. No. ¿Cuál sería esa razón? ¿No saben? ¿Se dan? ¿Se dan por vencidos? Bueno, pregúnteme. ¿Cuál es esa razón? Porque Dios sabe que un día, tarde que temprano, lo vamos a necesitar a Él. Y como Él sabe que tarde que temprano yo lo voy a necesitar, pues Él no se amarga. Bueno, dice Dios, como a mí no me tienen en cuenta, defiéndase como pueda, pero no me vayan a llamar. Dice Dios, y así doblen la oración, No lo voy a escuchar. no los voy a escuchar. Voy a voltear las espaldas. Les voy a voltear. Usted se puede pasar todo el día pegada a la Biblia, pegado a la Biblia.
Usted se puede pasar todo el día meditando y sacando conjeturas, pero téngalo por seguro que de Dios no va a lograr nada. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no vamos a lograr nada de Dios? Estamos haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué más? Estamos caminando en nuestra propia opinión. Otra razón poderosa, ¿cuál sería? ¿Cuál sería por la cual no vamos a lograr nada de parte de Dios? ¿Cuál es la razón? Porque no le estamos creyendo a Dios. Porque harto tiempo nos ha dado. Mis hermanos, fácil, porque no queremos. No queremos. Tan fácil que está la vida. Si quisiéramos ponernos bajo la voluntad perfecta de Dios, sería fácil. Pero existe algo que Satanás está haciendo en su contra y que nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué es? ¿Qué es lo que Satanás está usando en su contra y que no se ha dado cuenta? Es sutil. Sí, claro, con sutileza lo está haciendo. ¿Qué está haciendo Dios con usted? Envolviéndonos en nuestros propios razonamientos. Metiéndole desánimo. Metiéndole desánimo. Entonces una persona cuando está desanimada no piensa. Lo único que piensa una persona cuando está desanimada es: nadie me entiende, todos están en mi contra. ¿Qué más? Y empieza a sacar conjeturas. ¿Será que Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué mi vida sería distinta? Hermanos, eso le pasó al pueblo de Dios en el desierto. Y hoy nos está pasando. Dice el verso 4 que el pueblo se fue camino hacia el Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. El pueblo de Dios tenía un mandato. ¿Cuál era? Ir a tomar la tierra que Dios les había dado Por la prometida. por heredad. ¿Cierto? Y le dijo a Josué: Josué, usted les va a repartir la tierra, marche adelante. Pero el pueblo cayó en el error del desánimo. Se desanimó. Y el pueblo murmuró. Y el pueblo, después que murmuró, tuvo que pagar las consecuencias. Miren, mis hermanos, no crean que cuando el pueblo murmuró, automáticamente se arrepintieron. No. ¿Qué tuvo que pasar para que el pueblo viera que habían cometido el error? ¿Qué tuvo que pasar? Necesidades, ver tantos muertos. Hermanos, el pueblo tuvo que ver el castigo que Dios les había mandado. ¿Por qué? El desánimo. ¿Por qué Dios les dio tan duro? Por habladores, por murmuradores, por detractores, por buscar culpables donde no los hay. Así estamos nosotros hoy en día. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, Señor.
Los únicos culpables son nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Nuestra vida puede mejorar? Sí, claro. Sí. ¿Usted está seguro que Dios se puede retractar del castigo que le tiene preparado? Sí. Sí, mis hermanos. Sí. Sí. Porque por causa de nuestra murmuración, por causa de que nosotros hemos hablado, no nos hemos dado cuenta, no nos acordamos que la palabra de Dios dice que Él hace de los vientos sus mensajeros y que lo que usted habla en lo oculto, ¿qué? Dios lo sabe. Se sabe. ¿Cuánta gente ha caído presa de las murmuraciones? Muchos. Gente que ha querido buscar a Dios, pero viendo la murmuración, la duda y el pecado nuestro, Se apartan. no han querido. Para que cese, mis hermanos, para que cese ese castigo, ¿qué hay que hacer? Arrepentirnos. Ser sinceros. Arrepentirnos e ir a la fuente y buscar el perdón y la misericordia De Dios. de Dios. Si no es así, mis hermanos, si nosotros no tenemos la suficiente valentía para reconocer y para pedir perdón, ténganlo usted por seguro que cada día que pase, el Señor Jesús le va a apretar las tuercas un poquito más, hasta que usted ceda. Entonces, si Él nos da la oportunidad y hay tiempo, ¿por qué no se hace? ¿Por qué? Porque el orgullo no deja reconocer. Sí, esa es. El orgullo no nos deja reconocer. El orgullo no nos permite ver más allá de nuestras narices. Y Dios quiere, Dios necesita y Dios anhela poder bendecir. Dios está dispuesto todavía a bendecir. Mis hermanos, miren, hoy, por hoy, sí saben que se van a complicar más las cosas, ¿no? ¿Saben qué hizo ¿saben qué hizo San Francisco? Hoy me mandaron ese comunicado desde Francia. El Papa autoriza abiertamente la unión entre una pareja del mismo sexo. Abiertamente ya lo autorizó. Entonces, díganme ustedes para dónde vamos. Díganme ustedes para dónde vamos. Estamos, mis hermanos, en el tiempo en el cual ya no se sabe quién es quién. Estamos en un tiempo tan peligroso que nosotros, en vez de desanimarnos, tenemos es que levantarnos, sacudirnos y seguir adelante. No tenemos derecho, no tenemos ni la más mínima
ventaja de mirar atrás, porque eso ya es un hecho de que van a suceder cosas terminando este año. Esto va a terminar no bonito. Se viene una de las grandes advertencias de Dios en final de este año, porque el pueblo, en vez de alumbrar, está en tinieblas. El pueblo de Dios ya no es luz. El pueblo de Dios ya no es luz, ya no tiene luz. Y con los poquitos, en los poquitos que hay la luz, no alcanzan a alumbrar a todo el mundo, porque ya la gente no quiere saber nada de Dios. Ya nadie quiere saber nada de Dios. Esto va para feo. Y esperemos que llegue el 1 de noviembre, que es el Día de las Almas. ¿Sí? Sí, señor. A ver qué pasa. En México ya se está manifestando el poder de la Santa Muerte. Ya no va a ser tan al oculto, sino abiertamente. La advertencia que Dios va a mandar en estos días va a ser dura. Va a ser dura. Por eso, mirando con las otras iglesias, mis hermanos, aligeramos los bautismos. Aligeramos los bautismos porque nosotros no sabemos si en qué momento el Señor Jesús va a llevar su iglesia. Y eso va a ser pronto. Entonces, por eso los aligeramos. Aligeramos los bautismos. Habíamos hecho eso habíamos pensado para el 31, ¿sí? Para el sábado 31, Sí, 30. Sí, señor. ¿30? 31. Mirando la situación, los adelantamos para este sábado que viene. Porque las cosas pintan, espiritualmente hablando, terrible. Terrible es, terrible. Cada uno está en su derecho de creer o no creer. Cada uno está en su derecho de seguir en su rebeldía. Cada uno está en su derecho de seguir en su duda. ¿Quién le puede decir a usted que no dude? Nadie. Entonces, esas son las consecuencias que nosotros, por lo menos en este lugar, no quisiéramos pagar. ¿Sí o no? Yo no quiero pagar consecuencias funestas. ¿Ustedes? Hay días, cada vez el embudo se está haciendo más estrecho. Mis hermanos, y lo que nosotros tenemos y podemos hacer, reconocer, pedir perdón y seguir adelante, sin desanimarnos. Pase lo que pase en derredor nuestro, eso no nos debe desanimar por una sencilla razón. ¿Cuál es? Que no le hemos creído al hombre sino a Dios.
Y como no le hemos creído al hombre sino a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Seguir para adelante. Dar frutos. Mostrar ese testimonio. Mostrar ese testimonio. No podemos, mis hermanos, que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Porque usted puede estar durmiendo y llegó el Señor Jesús. Esto está complicado. Mandamiento es que según el Papa Francisco hay que celebrar matrimonios de una pareja de ambos sexos. Y el que no celebre esos matrimonios se va en contra de, según el mandato de él. Mis hermanos, ¿qué más irá a poner ese Señor para hacernos la vida imposible? ¿Qué más irá a poner ese Señor? Que Dios de nosotros tenga mucha misericordia. Que Dios de sus hijos y de sus nietos tenga mucha misericordia. Porque ellos van a tener que pagar consecuencias duras. Ellos van a tener que llorar lo que los padres no lloraron. Pero nosotros, teniendo ese poderoso aliado a nuestro lado, ¿de qué nos tenemos que preocupar? Pues de nada. Si Dios dice en su palabra que Él del día malo nos guarda, pues Él lo hará. Amén. ¿Sí o no? Amén. Si Dios dice en su palabra que Él nos va a escuchar y que Él nos va a sostener y que Él nos va a esconder en el hueco de su mano, es porque Él lo hará. Entonces, ¿de qué nosotros nos tenemos que preocupar? Sino de buscar cada día, ¿qué? Pasión. La salvación, por medio de la santidad. Santidad es lo que tiene que predominar ahorita dentro del pueblo de Dios. Mis hermanos, nosotros no nos tenemos que desanimar. El camino puede ser duro, pero poderoso es Dios que nos levanta, nos toma en sus brazos y nos pasa al otro lado. Amén. Amén. ¿Sí? Él nos pasa al otro. ¿Cuántas veces Dios no nos habrá levantado? Muchos. Pero tenemos que nosotros ceder a ese maldito orgullo. Porque si no cedemos, papá diablo se los va a cargar. ¿Que sí o que no? Amén. No hay por qué desanimarnos, mis hermanos. No, miren, no hay por qué. No hay por qué. Usted coja a uno de sus nieticos, coja a Mateo, a Chabela y dígales, nada les va a pasar porque nosotros los vamos a defender, los vamos a guardar, los vamos a proteger. ¿Esos chinos de qué se tienen que preocupar? De nada. Pues de nada. Ellos no se van a preocupar porque están confiando ¿en quién? Sus padres. Están confiando en los abuelos, en los papás. Y cuando uno confía al 100%, ¿qué le puede pasar? Nada. Pues nada. Así nosotros tenemos que ser en estos momentos con Dios. Hacer lo que hizo el pueblo. Llamó a sus siervos, se arrepintieron y Dios los guardó. No hay de otra.
Entonces, si nosotros conocemos todas estas reglas, ¿de qué nos tenemos que afanar? Pues de nada. ¿Será que podremos dormir tranquilos? Sí. Pues sí. ¿Qué nos tiene que quitar el sueño? Pues nada. ¿El desayuno de mañana? No creo. No creo. Ni siquiera las deudas, porque Dios tiene todo bajo su control. Dios tiene todo bajo control. No tenemos que preocuparnos, sino de ponernos a paz con Dios, de vivir en paz y de lograr llegar al corazón de Dios. Porque la palabra de Dios dice que si no hay santidad, nadie lo podrá ver. Nadie lo podrá ver. Esto que pase en nosotros no nos puede dañar, no nos puede quitar el ánimo, mis hermanos, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién estamos confiando, sabemos en quién nos estamos apoyando, ¿sí o no? Amén. Entonces, que venga lo que venga, que papá está con nosotros. Amén. Pero ese amén es de verdad de corazón. Amén. O decir, Amén. Señor, amén, pero que no venga nada. Mis hermanos, ahí está Dios para ayudarnos. Ahí está Dios para darnos la mano. Ahí está Dios para protegernos. Ahí está Dios para sanarnos. Ahí está Dios para darnos de comer. Ahí está Dios para darnos lo que nosotros necesitamos. ¿Sí o no? Amén. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Hermanos, ¿qué quiere decir? Que cuando uno tiene hambre y sed de Dios, es bienaventurado, porque siempre lo va a tener ahí. Siempre lo va a tener ahí. A estas alturas, ¿de qué sirve tener dinero? ¿De qué sirve no tener? Si nosotros tenemos o no tengamos, nos va a dar igual. Porque si el Señor Jesús, con eso no nos vamos a ir para el cielo, ¿sí? Hay el que nos sustenta. Eso se queda. Eso se queda. Ay, Señor, si tú me dejaras llevar mi carrito. Allá en el cielo tengo uno mejor. ¿No? Sí. Unas ruedas grandes, allá no hay huecos, no hay semáforos. Qué afán. Allá no tengo que sacar licencia. Allá no tenemos que pagar servicios. ¿De qué nos afana? Antes mejor, ¿no? Que si venga o que no venga. Y la esposa dice, ven, Señor Jesús. Sí. Amén. 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 Ahí está. ¿Para qué desanimarnos? ¿Para qué? ¿Para qué? Con papá lo tenemos todo. Y si nosotros somos obedientes, no vamos a pasar necesidades. Que Dios nos ayude y que Dios de nosotros tenga misericordia. ¿Sí o no? Sí. Amén. ¿Qué hay que decir? Amén. ¿Qué van a preguntar?